estás en luz constante. Este es un espacio para quienes estamos entrenando la mente, paso a paso. Hubo un tiempo en mi vida en el que todo aquello que creía ser se vino abajo. No fue una caída elegante ni ordenada. Fue un derrumbe silencioso, interno, profundo. Perdí certezas, perdí referencias, perdí la narrativa que me había sostenido durante años. Y un día, en medio de ese colapso, me encontré completamente inmóvil, sentada en silencio, sin respuestas, sin dirección, sin identidad. No sabía qué hacer. No sabía hacia dónde moverme. No sabía quién era cuando ya no quedaba nada a lo que aferrarme. Y fue precisamente en ese vacío, en esa ausencia total de estructura, cuando ocurrió algo que no puedo explicar desde la lógica habitual. Algo emergió desde un lugar más hondo que el pensamiento. No vino de la mente que analiza ni del ego que busca soluciones. Surgió desde una profundidad que hasta ese momento yo desconocía. 5 palabras. Nada más. No las construí. No las recordé. No las aprendí de nadie. Simplemente aparecieron, con una claridad absoluta, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento en que el ruido se apagara. Y aunque en ese instante no lo sabía, esas 5 palabras comenzaron a reordenarlo todo. No de forma inmediata. No como un golpe de suerte. Sino de una manera mucho más radical. Cambiaron la base desde la cual me relacionaba con la vida. Abrieron una comprensión que no tenía forma, pero sí una certeza profunda. Desde entonces, cada vez que regreso a esas palabras, cada vez que no solo las pienso sino que las habito, algo responde. La realidad misma parece ajustarse, no por esfuerzo, sino por coherencia. No porque intente imponer mi voluntad, sino porque dejo de resistirme al flujo que siempre estuvo ahí. Es importante que entiendas algo desde el inicio. Esto no es una técnica rápida. No es una fórmula secreta. No es un truco mental para obtener resultados. Es una invitación a recordar una forma distinta de estar en el mundo. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica el hacer constante. Desde muy temprano se nos enseña que valemos por lo que logramos, por lo que producimos, por lo que alcanzamos. Se nos dice que si queremos algo debemos perseguirlo, luchar por ello, forzar las circunstancias hasta que cedan. Y aunque el compromiso y la disciplina tienen su lugar, hay una verdad más profunda que rara vez se menciona. La verdadera transformación no nace del esfuerzo compulsivo. Nace del alineamiento. No surge de empujar la vida, sino de permitir que la vida se exprese a través de nosotros. Manifestar no es hacer más. Es ser de otra manera. No se trata de correr detrás de lo que deseas, sino de convertirte en el estado desde el cual aquello que necesitas puede encontrarte. Lo que buscas afuera no está separado de ti. Existe primero como potencial interno, como frecuencia, como disposición de conciencia. Y cuando ese estado se encarna, cuando deja de ser una idea y se vuelve una forma de presencia, la realidad externa comienza a reorganizarse de manera natural. No por magia, sino por resonancia. La primera de esas palabras es una de las más simples y, al mismo tiempo, una de las más poderosas que existen. Soy. Antes de cualquier historia, antes de cualquier definición, antes de cualquier límite, existe el simple hecho de ser. En antiguas tradiciones, esta afirmación era considerada sagrada porque apunta a la conciencia reconociéndose a sí misma. No soy esto. No soy aquello. Simplemente soy. Cuando descansas en esa afirmación, sin añadirle etiquetas, tocas el punto donde la existencia se experimenta a sí misma. Y aquí hay algo fundamental que suele pasarse por alto. Todo lo que agregas después de esa afirmación básica actúa como una dirección creativa. No porque el universo juzgue, sino porque responde con coherencia. Si te defines desde la carencia, la experiencia tenderá a reflejar carencia. Si te identificas con la limitación, la vida encontrará formas de confirmarla. No por castigo, sino porque la identidad es un punto de emisión constante. Pero esto no significa que debas repetir frases vacías esperando engañar a la realidad. No se trata de afirmar lo que no sientes. Se trata de ir más atrás. De reconocer que antes de cualquier narrativa personal hay una presencia intacta, amplia, sin atributos. Y cuando descansas ahí, cuando te permites sentir ese ser sin forma,
Las identidades rígidas comienzan a aflojarse. Las historias pierden peso. Desde ese espacio, elegir quién eres deja de ser un acto defensivo y se convierte en una expresión consciente. Y desde ahí, el movimiento natural de la vida puede comenzar a desplegarse sin resistencia. La segunda palabra surge de manera natural cuando el ser deja de estar en tensión constante. No es una emoción forzada ni una reacción educada ante lo que sale bien. Es una frecuencia. Gratitud. Y esta palabra, cuando se vive de verdad, tiene un efecto profundo en la forma en que percibes y experimentas la realidad. La mayoría de las personas entiende la gratitud como algo que aparece después de que las cosas mejoran. Primero ocurre lo deseado, luego agradecen. Pero ese orden mantiene a la conciencia atrapada en la espera. La gratitud auténtica no depende de las circunstancias. Es una elección interna. Un reconocimiento de que, incluso ahora, incluso aquí, hay vida, hay conciencia, hay experiencia. Cuando el agradecimiento se convierte en un estado y no en una reacción, algo se reorganiza por dentro. El cuerpo se relaja. La mente se abre. La atención deja de buscar lo que falta y empieza a percibir lo que ya está presente. Y ese cambio, aunque parezca sutil, modifica profundamente la forma en que interactúas con el mundo. Cuando aprecias lo que es, envías una señal clara. No de deseo, sino de plenitud. Y la vida responde amplificando aquello que reconoces. No porque exista una fuerza externa otorgando premios, sino porque tu percepción se ha alineado con la abundancia que ya circula. A nivel interno, este estado regula el sistema nervioso. La urgencia se disuelve. El cuerpo sale del modo de supervivencia. Y desde ahí, comienzas a ver posibilidades que antes estaban fuera de tu campo visual. No porque no existieran, sino porque tu atención estaba ocupada defendiendo una carencia. La gratitud sostenida cambia el punto desde el cual observas. Y al cambiar el observador, cambia lo observado. El desafío es que la mente condicionada siempre quiere razones. Quiere pruebas. Quiere garantías antes de abrirse. Pero esperar a que todo esté bien para agradecer mantiene la conciencia en una relación transaccional con la vida. En cambio, cuando agradeces primero, no como negación de lo difícil, sino como reconocimiento de lo esencial, algo empieza a fluir con mayor suavidad. No es resignación. Es alineamiento. Es dejar de luchar contra lo que es para permitir que lo que puede ser encuentre espacio. Desde ahí emerge la tercera palabra. Confianza. Y esta palabra no tiene nada que ver con ingenuidad ni con pasividad. Confiar no es cerrar los ojos y esperar. Es reconocer que existe una inteligencia más amplia operando en todos los niveles de la existencia. Una inteligencia que organiza el crecimiento, que sostiene los ciclos, que conecta causas y efectos de formas que la mente lineal no puede anticipar. Cuando no confías, intentas controlarlo todo. Te tensas. Anticipas. Te adelantas a los escenarios. Y ese esfuerzo constante agota tu energía y estrecha tu percepción. La desconfianza nace de la idea de que estás solo, de que si no empujas nada ocurrirá. Pero cuando confías, algo interno se relaja. No abandonas la acción, cambias la fuente desde la cual actúas. Dejas de moverte desde el miedo y comienzas a responder desde la intuición. Empiezas a escuchar con más claridad. A percibir señales sutiles. A reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. La confianza no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los atraviesas. Ya no los interpretas como castigos o fracasos, sino como ajustes, como parte de un proceso más amplio que no siempre puedes comprender en el momento. Y desde esa perspectiva, incluso lo que parece un obstáculo puede convertirse en una puerta. Muchas veces lo que no sucede te está protegiendo de algo que no ves aún. O te está preparando para algo que requiere otra versión de ti. Confiar implica soltar la obsesión por el control absoluto. Implica permitir que el cómo y el cuándo no estén completamente definidos por la mente. Cuando esa apertura ocurre, comienzan a aparecer sincronicidades. Encuentros oportunos. Ideas claras. Movimientos precisos. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás interfiriendo constantemente con el flujo natural. Y esa fluidez genera una sensación interna de sostén. No porque todo sea fácil,
sino porque ya no estás luchando contra la corriente. Desde ahí, la vida se experimenta con mayor coherencia. No como una batalla que hay que ganar, sino como un proceso que se despliega cuando aprendes a moverte con él en lugar de contra él. Cuando la confianza deja de ser una idea y se vuelve una experiencia interna, algo esencial cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas desde la urgencia. Ya no tomas decisiones únicamente para evitar el miedo. Empiezas a moverte desde una escucha más profunda. Y en ese espacio aparece de forma natural la cuarta palabra: servicio. Esta palabra suele ser malinterpretada porque se asocia al sacrificio, a la renuncia, a ponerse siempre en último lugar. Pero servir, en su sentido más profundo, no tiene nada que ver con negarte a ti mismo. Tiene que ver con reconocer que tu existencia tiene un lugar dentro de un tejido mayor. Cuando vives solo desde la pregunta de qué puedo obtener, tu atención se contrae. El mundo se vuelve pequeño. Todo gira alrededor de la falta, de la comparación, de la expectativa. Pero cuando la pregunta cambia a cómo puedo contribuir, algo se expande. No porque te olvides de ti, sino porque recuerdas que ya formas parte de algo vivo y dinámico. Servir es permitir que lo que eres, con tus talentos, tu experiencia, tu sensibilidad, encuentre una vía de expresión que beneficie a otros. Y en ese movimiento ocurre algo paradójico. Cuanto más auténtico es el dar, más natural se vuelve el recibir. No como premio, sino como consecuencia. La vida funciona por circulación. Todo lo que existe se mueve, se intercambia, se transforma. Cuando bloqueas ese flujo reteniendo energía, atención o presencia por miedo a perder, creas estancamiento. Pero cuando permites que lo que tienes circule, la energía se renueva. Dar no te vacía cuando nace de la abundancia interna. Te alinea. Y esa alineación genera una sensación de propósito que no puede obtenerse persiguiendo resultados externos. Servir no significa hacer lo que otros esperan de ti. Significa expresar lo que en ti busca naturalmente contribuir. Cuando encuentras esa intersección entre lo que sabes hacer, lo que disfrutas y lo que puede ser útil, el esfuerzo deja de sentirse pesado. El tiempo se reorganiza. La motivación ya no depende de la validación externa. Y el impacto de tus acciones se amplifica sin necesidad de forzarlo. En ese punto, comienzas a experimentar que la vida te sostiene de otra manera. No porque todo sea cómodo, sino porque hay coherencia entre lo que eres y lo que haces. Desde ahí, el dar deja de ser un acto moral y se convierte en una expresión natural del flujo vital. Y cuanto más te permites participar conscientemente en ese flujo, más evidente se vuelve que no estás separado. Que no eres un individuo aislado luchando por sobrevivir, sino una expresión específica de un movimiento mucho más amplio. Esa comprensión prepara el terreno para la quinta palabra: amor. No como emoción pasajera, no como ideal romántico, sino como principio organizador. El amor, en este sentido, es la fuerza que reconoce la conexión subyacente en todo lo que existe. Cuando esta percepción se vuelve estable, la forma en que miras a los demás cambia. Ya no los ves solo como medios o amenazas. Los ves como expresiones distintas del mismo fondo. Y esa mirada transforma tus relaciones, tus decisiones, incluso tu manera de habitar el cuerpo. Amar no te vuelve débil. Te vuelve claro. Porque desde el amor desaparece la necesidad constante de defenderte. Ya no necesitas probar tu valor. Ya no necesitas compararte. El amor integra lo que antes estaba fragmentado. Incluye tu luz y tu sombra. Tus aciertos y tus errores. Y desde esa integración, la energía que antes se gastaba en resistir queda disponible para crear. Cuando el amor se vuelve una forma de presencia, comienzas a actuar con mayor coherencia. No porque todo sea perfecto, sino porque hay alineación interna. Y esa alineación se siente. Se transmite. Genera confianza en los demás. Abre espacios. Facilita encuentros. No como estrategia, sino como resonancia natural. Amar también implica dirigir esa misma comprensión hacia ti. No desde el ego inflado, sino desde el respeto profundo por tu proceso. Cuando dejas de atacarte internamente, cuando te tratas con la misma paciencia que ofrecerías a alguien que amas, las heridas comienzan a aflojarse. La autoexigencia pierde rigidez. Y desde ahí,
la acción se vuelve más precisa, más honesta, más sostenible. El amor no elimina los desafíos, pero cambia el contexto en el que los enfrentas. Ya no luchas contra ti mientras atraviesas la vida. Caminas con ella. Cuando la confianza deja de ser una idea y se vuelve una experiencia interna, algo esencial cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas desde la urgencia. Ya no tomas decisiones únicamente para evitar el miedo. Así que aquí están las 5 palabras: yo soy, gracias, confío, sirvo, amo. Y ahora viene la parte crucial: estas no son palabras para repetir mecánicamente, no son un mantra mágico que dices 5 veces al día esperando que el universo te dé lo que deseas. Son estados del ser que encarnar, frecuencias que habitar, verdades que vivir. Cuando dices, yo soy, reconoces realmente tu naturaleza esencial ante toda limitación. Cuando dices, gracias, sientes un genuino aprecio por la vida tal como es ahora. Cuando dices, confío, relaja tu necesidad de controlar y deja que la vida se desarrolle. Cuando dices, sirvo, busca activamente maneras de contribuir. Cuando dices, amo, abre tu corazón a la totalidad de la existencia. Y cuando estas 5 palabras no sean solo palabras, sino tu forma de ser en el mundo, atraerás todo lo que necesitas. No porque manipules la realidad, sino porque te has alineado con ella. Y quiero ser claro, esto no garantiza que obtendrás exactamente lo que tu ego desea, no es una fórmula para hacerte rico, famoso o exitoso según las definiciones convencionales. Es algo más profundo, es la clave para vivir en armonía con el fluir de la existencia. Y de esa armonía surge lo que necesitas, a veces de maneras que esperabas, a veces de maneras que nunca imaginaste, a veces lo que necesitas es algo completamente diferente de lo que creías desear. Pero siempre, cuando vives estas 5 palabras con autenticidad, sientes apoyo, guía, estás justo donde necesitas estar. Y estas palabras son universales, no pertenecen a ninguna religión específica ni exigen la creencia en ningún dogma en particular. Son verdades que todas las tradiciones espirituales han reconocido de una forma u otra, expresadas en diferentes idiomas, pero que apuntan a la misma realidad fundamental. Algunos las llamarán el nombre de Dios, otros las llamarán las leyes del universo, otros las llamarán la naturaleza de la conciencia. Los nombres no importan, lo que importa es la experiencia directa de vivir estas verdades. Lo que importa es verificarlas en tu propia vida. Lo que importa es encarnar estas palabras en lugar de solo pensar en ellas. Así que te invito a un experimento. Durante los próximos 30 días, vive conscientemente estas 5 palabras. Cada mañana, al despertar, repite, soy, gracias, confío, sirvo, amo. Pero no te limites a decirlas, siente cada una. Deja que cada palabra resuene en tu ser, que transforme tu estado interior. Y durante el día, cuando te enfrentes a desafíos, cuando tengas que tomar decisiones, cuando interactúes con otros, recuerda estas palabras, actúa desde el soy en lugar del no soy. Responde con agradecimiento en lugar de quejas, elige confío en lugar de temo, pregunta cómo sirvo en lugar de lo que recibo. Practica amo en lugar de juzgar. Y observa lo que sucede, observa cómo cambia tu experiencia interior, observa cómo las circunstancias externas empiezan a reflejar tu estado interior transformado. Observa que tu vida surge cuando vives desde este lugar de alineación. Y si deseas profundizar en esta exploración, si deseas seguir descubriendo los principios profundos que rigen la manifestación y la transformación de la conciencia, ningún canal, ningún maestro, ningún contenido puede hacer el trabajo interior por ti. Solo puedes señalar, invitar y recordarte lo que ya sabes en tu nivel más profundo. El verdadero trabajo, la verdadera transformación, ocurre en el silencio de tu propia práctica, en la intimidad de tu propia experiencia, en la valentía de tu propia experimentación con estas verdades. Porque, al final, estas 5 palabras no son algo que te fue dado como un regalo externo, son algo que siempre ha estado grabado en la esencia misma de tu ser, esperando ser recordado, esperando ser reconocido, esperando ser vivido. Y cuando los vives, cuando te conviertes en ellos, descubres que no atraes nada del exterior. Permites que lo que siempre ha estado dentro se manifieste. Te alineas con la corriente de abundancia que siempre ha estado fluyendo. Estás recordando que no eres un mendigo en un universo barato, sino una expresión del infinito mismo, con acceso a toda la creatividad, a toda la abundancia,
a todo el amor que existe, no porque seas especial, sino porque es tu naturaleza esencial. Tu derecho de nacimiento como conciencia encarnada en esta dimensión extraordinaria que llamamos vida, y todo lo que necesitas hacer es recordar quién eres realmente. Soy la gratitud que confía mientras sirve con amor, y desde ese estado simple pero profundo, todo lo verdaderamente necesario para tu mayor bien y el bien de todos, ya está en camino hacia ti. No como una recompensa, sino como un reflejo natural de la frecuencia en la que has elegido vivir. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.